del Evangelio de Lucas. Titulamos esta enseñanza, esta noche, Camino de Emaús. Hace un par de semanas atrás, hablando con el pastor, hablamos sobre lo que íbamos a ministrar esta noche. Y en esa conversación que yo tuve con el pastor, surge lo que vamos a ministrar hoy, que es un latido del corazón de Dios. Si hay algo que me apasiona es caminar detrás de los latidos del corazón de Dios. Y si hay algo que le pido esta noche al Señor es poder entrelazar mi corazón con su palabra. Y pídale ahí donde está: Señor, yo quiero entrelazar mi corazón con tu palabra. Quiero entrelazar mi espíritu con tu espíritu. Quiero entrelazar mi alma con tu palabra. Quiero caminar detrás de los latidos del corazón de Dios. Y como breve introducción, esto que estamos leyendo y vamos a leer ahora es 3 días después de la muerte de Jesús. Personas que estuvieron muy cerca de Jesús. Cuando Jesús caminó durante 3 años en su ministerio terrenal, hubo gente que estuvo alrededor de él, un grupo de discípulos llamados los 12, los más conocidos, los 12. Pero había otro grupo que eran llamados los 70. Así que y dentro de los 12 había el grupo de los 3. Así que estaba el grupo de los 3, el grupo de los 12 y el grupo de los 70. Pero después, cuando usted lee un poquito más, ese grupo se acrecentaba y llegó a haber hasta un grupo de 500. Así que el grupo de los 3, el grupo de los 12, el grupo de los 70 y el grupo de los 500. Acá ya pasaron los 70, ustedes van rumbo a los 500. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, somos más de 70. Ahora, dentro de este grupo, en el grupo de los 3, dice que era el grupo más cercano de Jesús. Jesús iba a orar y se tomaba al grupo de los 3. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y se los llevaba a orar con él. Y eran los que estaban pegados a Jesús cuando él iba a hacer un milagro. Cuando le iba a dar la vista a un ciego, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan certificando el milagro, viendo de cerca lo que ocurría. Cuando Jesús iba a orar y se llevaba a este grupo de los 3, Pedro, Jacobo y Juan, usaba algo que es muy importante, y es que los hacía orar a un tiro de piedra. Tomaba una piedra Jesús y arrojaba la piedra. Él oraba acá y a un tiro de piedra, donde caía la piedra, ahí Pedro, Jacobo y Juan tenían que orar cerca de donde Jesús estaba orando. Y dice que este grupo de los 3 nunca se alejaba de Jesús más que a un tiro de piedra. Ahora, si Jesús estaba orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, ellos no se podían mover de donde había caído la piedra. Yo siempre le digo a los pastores estos días que estoy ministrando en reuniones de líderes, digo, hay que empezar a usar este sistema con los discípulos que tenemos y a ver si están dispuestos a estar a un tiro de piedra.
A un tiro de piedra se escucha, no hay que gritar, no hay que mandar WhatsApp, no hay que llamar, nada, porque a tiro de piedra uno levanta la mano y a tiro de piedra me está viendo. Hoy uno manda WhatsApp, la gente no contesta, llama por teléfono, la gente no contesta, no responde, pero necesitamos también tener discípulos que estén a un tiro de piedra. Yo quiero ser de esos, de los que están a un tiro de piedra. Y esos que estaban a un tiro de piedra cerquita a Jesús podían escuchar cómo Él oraba. Y a pesar de estar a un tiro de piedra cerquita de Jesús, a un tiro de piedra se quedaban dormidos. Por eso Jesús a un tiro de piedra los ve y le dice, no pueden velar conmigo una hora. Por eso los tenía a tiro de piedra, para poder verlos de cerca. Dice, ¿no pudieron velar conmigo una hora? A un tiro de piedra uno puede calificar la obediencia de la gente, ver su fidelidad, su compromiso, su enfoque, cómo prestan atención. Por eso es bueno tener gente a un tiro de piedra. Porque es ahí donde uno aprende a rendir cuentas, a ser evaluado. A un tiro de piedra uno puede evaluar cómo camina, cómo responde. Lo tengo cerquita, veo cómo responde, veo cómo contesta, veo el tono de voz. A un tiro de piedra escucho, veo. Los puedo calificar, los tengo cerca. Yo quiero ser de esos discípulos que están a tiro de piedra. No sé usted quizás quiere ser de los que quedaron en casa, a 1 kilómetro, a 2 o 3, pero yo creo que en este tiempo hay un grupo de gente que quieren ser los discípulos que están a un tiro de piedra, que quieren estar comprometidos con aquel que los llamó. Así que estaban esos, los 3, y después estaban los 12, los 70 y los 500. Estos que aparecen en esta historia del capítulo 24 de Lucas no están dentro de los 12. Quizás está dentro del grupo de los 70, pero estuvieron cerca de Jesús. Por lo que ellos mismos cuentan, estuvieron cerca de Jesús. Y empieza el versículo 13 diciendo, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, a pocos kilómetros. A pocos kilómetros. En el día hacían ese viaje, llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, ¿y de qué venían hablando? Venían hablando de que Jesús había sido crucificado, de que Él había muerto, de que lo habían puesto en la tumba. Fue inmediatamente después de la crucifixión y de la muerte de Jesús que ellos están haciendo este viaje. Con un montón de dudas, con un montón de interrogantes. Habían sido de los 70 quizás, habían escuchado de milagros, habían visto cosas extraordinarias que Jesús había hecho. Seguramente fueron testigos oculares y estuvieron presentes cuando Jesús dio el sermón del monte. Estoy seguro que fueron testigos de la multiplicación de los panes y los peces, de cosas extraordinarias que habían ocurrido en el ministerio de Jesús. Y venían hablando de esas cosas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿Qué discutían? Después vamos a ver qué discutían. ¿Habrá resucitado o no habrá resucitado? Vamos a ver luego de qué se trataba la discusión. La última noticia que ellos habían tenido es que Jesús había muerto y había sido puesto en una tumba y que se había acabado la historia. Habían escuchado algunas cosas que algunos habían dicho, pero no tenían seguridad de nada. Iban caminando a esta aldea de Emaús
Y mientras discutían entre sí, el que ellos pensaban que estaba muerto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Porque hay un momento en que tú dejas de percibir a Dios con tus sentidos. Y yo a esta parte de la enseñanza la llamo cuando Dios te deja para probarte. Un momento donde dejas de sentir a Dios y son velados tus ojos. No lo ves. Ellos lo habían visto, pero ahora, teniéndolo al lado, no lo estaban viendo. Lo habían escuchado, pero teniéndolo al lado, no están dándose cuenta quién es el que está hablando. Ellos que habían sido de ese grupo que había visto los milagros y que habían sido estremecidos por la presencia de Dios que obraba en medio de las cosas extraordinarias que ocurrían, ahora no estaban sintiendo nada. Si leemos los evangelios, sobre los 70 un día Jesús sopló. Mucho antes, para que tuvieran una experiencia inicial, mucho antes de lo que pasó en Pentecostés, un día Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Habían tenido experiencias extraordinarias, pero ahora viéndolo no lo ven, escuchándolo no lo están escuchando, habiéndolo sentido, ahora no lo sienten, porque hay un momento en que Dios te deja para probarte qué hay en tu corazón y tus sentidos dejan de percibir a Dios. A mí me ha pasado. Momentos donde no tienes deseos de orar, no tienes deseos de adorar a Dios, no tienes deseos de cantar, no tienes deseos de ayunar, no tienes deseos de leer la Biblia porque algo pasa y de repente tus sentidos dejan de percibir a Dios. Tus sentidos dejan de percibir la presencia de Dios, habiéndolo visto, habiéndolo escuchado, habiéndolo sentido, habiéndolo experimentado, habiendo visto cosas gloriosas, milagros. Ahora de repente no estás sintiendo nada y tus sentidos no perciben a Dios. A mí me pasó. ¿Y qué pasa cuando tus sentidos dejan de percibir a Dios? Tienes que recurrir a algo que es la fe y las promesas. Hay un momento donde Dios trata con tu vida que tienes que recurrir a la fe y a las promesas que un día escuchaste. Y estos que estaban allí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No le conocieron, no pudieron discernir con quién estaban. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Mire, no se daban cuenta con quién estaba hablando. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, y ahí te das cuenta que sus sentidos no están percibiendo. Sus sentidos no están percibiendo. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. ¿Y con quién estaban hablando? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo
el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Y observen lo que ellos dicen: varón profeta. Que habría de redimir, pero un varón profeta. No dijeron es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Habían estado cerca, habían visto milagros, habían experimentado, habían sentido cosas, pero todavía no sabían quién realmente era Jesús. Habían visto milagros, pero todavía no sabían quién realmente era Jesús. Ellos están hablando de un varón profeta que habría de redimir, pero quedó ahí. A veces hay gente que camina con nosotros y no sabe quién realmente nosotros somos. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Ahí estaban los 3 y los 12. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y que eres Jeremías, que eres Elías o algún otro de los profetas? A veces estamos rodeados de personas que realmente no saben quiénes somos. Jesús pregunta y dice, cada uno dice Elías, Jeremías. Qué difícil a veces caminar con gente que no sabe quién realmente nosotros somos. El otro día hablaba con unos pastores, digo, comiencen a preguntarle a la gente. Y sabe que terminamos y en un momento de charla, de confraternidad, en un tiempo de ministración, de una nivelación ministerial que teníamos con líderes, los pastores empezaron a preguntar, ¿qué soy para vos? Usted es mi pastor. Usted es un buen líder. Escuchar lo que la gente dice que somos para ellos. Pero de repente uno de los que estaba ahí lo miró al pastor y le dijo, usted es mi padre espiritual. A veces nosotros venimos y vemos al pastor solo como el líder de la iglesia, el líder espiritual. A veces es bueno reunir a la gente que está a nuestro lado y preguntarle, ¿qué somos? Porque al determinar qué somos para esas personas, también podremos tener proyección hasta dónde llegaremos con ellos. Usted es mi padre espiritual, pastor, y le entrego mi corazón para que usted vaya conmigo hasta las últimas consecuencias. Lo habilito, pastor, porque yo no quiero salirme del plan y del propósito de Dios. Si usted es mi padre espiritual, yo le entrego mi corazón. Vaya usted conmigo hasta las últimas consecuencias, para que nada que yo haga fuera del propósito de Dios en mi vida funcione. Es un nivel de relación. Yo con esa persona sé que la puedo aconsejar, sé que la puedo disciplinar, sé que puedo entrar en su intimidad, sé que le puedo ministrar corrección, sé que si tengo que disciplinarlo va a aceptar con gozo la disciplina, la instrucción, sé que puedo exigirle porque él me dijo venga conmigo hasta las últimas consecuencias. Pero hay gente que dice, no, pastor, yo vengo a la iglesia para sentirme bien.
no para que me corrijan, me disipulen. Una persona el otro día me dijo, para mí la iglesia es un cable a tierra. Hay que ponerle una llave térmica. Para mí la iglesia es un cable a tierra. Escuché a otro que dijo, yo cuando vengo a la iglesia me desconecto de todo. Y duerme todo el culto. Hay gente que está equivocada, en vez de una iglesia necesita un spa para que le hagan masajes. La iglesia, nunca la iglesia, el congregarnos ha sido el plan, nunca ha sido que este sea un lugar cómodo. Siempre digo que el lugar más incómodo para sentarse es la silla de una iglesia. Porque uno aquí viene para ser perfeccionado para la obra del ministerio. La palabra de Dios corrige y dice que Dios en los últimos tiempos levanta profetas y dice que la palabra profética muchas veces confronta, edifica. Nosotros hoy nos enamoramos de los profetas del consuelo, digo, los profetas de la consolación, los profetas del consuelo, nosotros amamos y nos enamoramos y nos volvemos seguidores de los profetas del consuelo. Cuando de repente viene un profeta y dice cuánta gente que está sufriendo y nos gusta llorar y que nos digan. Días atrás estuve en un lugar donde había un profeta ministrando que dice, vengan, pasen todos aquí que yo vengo a traerles un beso de parte de Dios. Y le di un beso en la frente a todos. Estaban todos contentos, enamorados del profeta. Y él besando en la frente a toda la iglesia, dice que les trajo un beso de parte de Dios. Y después me tocaba ministrar a mí. Y digo, él trajo el beso, yo traigo otra cosa. Tengo una palabra profética para todos. Les traigo un beso de Dios. Todos corrían acá y él los besaba. Se caían, lloraban, temblaban. Y nos gusta recibir besos y chocolates. Después ministré la parte mía y digo, bueno, ¿cuántos quieren? Tengo una palabra profética. ¿Cuántos quieren venir a recibir la palabra profética? Y pasaron. Y agarré al primero. Le puse la mano y digo, empieza un tiempo de proceso en tu vida y dice el Señor que como la aceituna, Él va a tomar tu vida y va a pasar una piedra para que la aceituna se convierta en aceite y te va a triturar para que la unción de... Pastor, terminé de entregar esa primera profecía. No había nadie. Para el beso están todos, para el proceso no hay nadie. Lo dejamos ahí. A veces hay gente que está a nuestro alrededor que no sabe quiénes somos. Esto estaban diciendo varón profeta. Ninguno dijo fue el Cristo. Y el verso 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, o sea que eran bien cercanos, que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Se dice que la tumba estaba vacía y que estas mujeres vieron ángeles y que Él está vivo. Y fueron algunos de los nuestros, así que eran era del grupo cercano. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y ya sabemos quiénes fueron al sepulcro. Fue Pedro, Juan. Así que estos estaban cerca de estos.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ya les habló fuerte, ¡oh insensatos! Porque ninguno de ellos dijo, creemos que ha resucitado y que es el Cristo. No, dijeron las mujeres que vieron ángeles. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cabe mencionar aquí que entre el día que Jesús nació y el día que Él muere en la cruz, se cumplieron más de 250 profecías bíblicas. Desde el día que Jesús nace, desde el anuncio del ángel a María, hasta el momento que Él muere en la cruz, se cumplieron 250 profecías bíblicas de los profetas. Él caminaba y cumplía una profecía, caminaba y cumplía una profecía, caminaba y cumplía una profecía. 250 profecías bíblicas cumplidas que le gritaban en la cara, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él es el Mesías enviado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero estos, habiendo visto el cumplimiento, porque no estamos hablando con gente, no estamos hablando de gente ignorante. Estamos hablando de judíos. Estamos hablando de gente que iba a la sinagoga. Hablamos de gente que leía las escrituras. Cuando ellos dicen varón profeta que habría de redimir, es porque ellos vieron cumplimiento. Y ahora Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, no fue profetizado que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y empezó. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, y todavía no se daban cuenta de nada. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿cómo no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron corriendo ahora a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos, así que eran cercanos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino de Emaús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Déjenme unos minutos más. Esgrimir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O vienen minutos para esgrimir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo pidió que oraran por él. En un momento dijo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Y yo le pido a Dios en los próximos minutos que me dé destreza para esgrimir la espada del Espíritu, que es su palabra, para operar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
en los próximos minutos. Hay momentos que Dios te deja para probarte lo que hay en tu corazón. En 2 de Crónicas 32, 31, se nos habla de el rey Ezequías, un rey inteligente, un hombre con una gran sabiduría, un administrador extraordinario, inventor, un restaurador, un hombre muy inteligente, un muy buen administrador. De este rey, una de las cosas que se cuenta es que él celebró después de muchos años y como ningún otro rey, y nunca nadie lo hizo como él lo hizo, celebró una Pascua de la cual participó todo el pueblo de Israel para hacer memoria de los milagros y prodigios que Dios había hecho para sacar al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. No hay otro rey que haya hecho algo como lo que él hizo. Un rey que había experimentado sanidad en su cuerpo porque en un momento estuvo a punto de morir y él oró y lloró y Dios le dio 15 años más de vida. Este rey Ezequías había experimentado una de las cosas más extraordinarias en cuanto a una batalla ganada por Dios, porque hay un rey perverso llamado Senaquerib que quería invadir la nación de Israel y le mandó a Ezequías, que era el rey de Israel, le mandó unas cartas de amenaza y venía a invadir a Ezequías. Ezequías en ese momento contaba con un pequeño ejército de 20,000 soldados y Senaquerib traía 185,000 soldados. Así que le manda una carta de amenaza al rey Ezequías y le dice: te doy una semana porque voy a llegar a las puertas del palacio y cuando llegue a las puertas del palacio quiero que me tengas todo el oro, todas las riquezas, las mujeres jóvenes, los niños, me tengas todo preparado y yo paso de largo. Si no tenés el oro, las mujeres jóvenes y los niños, le dijo, con las viejas te queda nada más. Los niños, las mujeres jóvenes y las riquezas, yo paso de largo. Si no me tenés eso en la puerta, yo arraso con 185,000 soldados y no queda memoria de ti y lo destruyo todo y te prendo fuego todo. Senaquerib era despiadado, idólatra, malvado, perverso. Venía conquistando y destruyendo, quemándolo todo a su paso. Y le manda a Ezequías esta amenaza. Ezequías toma las cartas de amenaza y las presenta delante de Dios. Desesperado. Apenas tenía 20,000 soldados, no estaban preparados para resistir esta invasión. Un ejército de 185,000 soldados no tenían cómo hacerle frente a este enemigo. Y Ezequías ora y presenta las cartas y se humilla delante de Dios y derrama lágrimas. Y en respuesta a esa oración, Dios le envía un profeta. Vienen días donde Dios va a comenzar a enviarnos profetas que vienen como respuesta a las lágrimas que hemos presentado en el altar. Profetas que vienen del corazón de Dios. Profetas que nos van a traer el latido del corazón de Dios. Profetas que nos van a traer diseños de Dios. Necesitamos los Isaías de este tiempo. Los Isaías que Dios va a levantar en esta hora. Y se da algo
único en la historia bíblica. Nunca antes pasó y no pasó nunca después. Yo quiero ser de ese selecto grupo, de los que van a vivir cosas que nunca pasaron y quizás nunca más pasen, pero van a pasar con nosotros. No pasaron antes, no pasaron después, pero sí pasaron con nosotros. Sí pasó en nuestra casa, sí pasó en nuestra familia, sí pasó en nuestro tiempo. No pasó antes, no pasó después, pero pasó con nosotros. Nunca antes pasó. Y como respuesta a la oración del rey, Dios manda a un profeta. Hay oraciones que mueven profetas del corazón de Dios. Dios está llevando a la iglesia a una unción real. Hay una unción real, intercesores en unción real, unciones regias. La palabra de Dios habla de una unción real de los últimos tiempos. El apóstol Pedro dice que en el último tiempo Dios va a hacer algo con nosotros. Los que estábamos en tinieblas somos traídos a la luz admirable del Evangelio eterno. Los que estábamos lejos somos traídos cerca. Los que no éramos pueblo ahora somos pueblo. Y somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hay una unción real sacerdotal sobre nuestra cabeza. Y en esa unción regia uno ora. Y unciones de intercesión desatan cosas asombrosas, cosas extraordinarias. Un intercesor profético, un hombre que camina detrás de los latidos del corazón de Dios, su oración se vuelve decreto. El libro de los Salmos dice que hay un poder fundacional en nuestra boca. Se tradujo al español: de la boca de los niños y de los que maman el Señor fundó las fortalezas. Se tradujo la palabra niño, pero el original hebreo dice: de la boca de los hijos y de los que maman, de los que anhelan la palabra revelada de Dios. Ahí se tradujo como la boca de los niños y de los que maman, de la boca de los hijos y que anhelan la alimentación de la palabra revelada de Dios. De esa boca el Señor funda fortalezas. De la boca de los hijos van a comenzar a levantarse fortalezas. Los hijos, cuando hablan, establecen fortaleza en el mundo espiritual. Los intercesores, cuando hablan, decretan, establecen plataformas, escenarios proféticos, cambian atmósferas, transforman ambientes. De la boca de los hijos y de los que anhelan la revelación, de los que comen, de los que succionan. ¿Sabe? Allí la palabra hebrea dice de los que succionan, de los que anhelan. Porque aquí hay gente que está escuchando, pero hay gente que se está alimentando. Hay gente que está escuchando, pero hay otros que están anotando, están prestando atención. ¿Qué dijo? Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mi vida, eso es para mi ministerio, eso es para mi llamado. Están ahí, están absorbiendo de eso. El Señor va a levantar fortalezas. Hay un poder fundacional en nuestras palabras. Y ahí estaba Ezequías en una unción regia, presentando las cartas de amenaza, y Dios responde la oración del rey enviándole a un profeta. Y algo que no pasó antes y no pasó después, porque en toda la historia bíblica los reyes y los profetas se llevaban mal. Pero estos se pusieron de acuerdo. Y por primera vez en la Biblia encontramos la oración de un rey y la palabra de un profeta. Dios me envía por las cartas que presentaste delante de Él. Ezequías le dice a Isaías: no tengo el ejército, Sennacherib viene en camino.
Ya lo sé, Dios me envió. Sí, pero yo no necesito a un profeta, yo necesito un ejército. Sennacherib viene con 185,000. Yo soy el ejército que Dios te envía. Yo soy el ejército que Dios te envía. ¿Pero cómo? Yo soy el ejército que Dios te envía. Porque hay un momento de tu vida que no necesitas otra cosa que una palabra que venga del trono de Dios. Porque no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No necesitas otra cosa que Dios abra su boca a tu favor. No necesitas otra cosa que el trono de Dios te respalde. Porque hay un momento de tu vida que tú lo único que necesitas es que Dios te suelte una promesa. Porque aunque no tengas nada, si tienes una promesa de Dios, lo tienes todo. Lo tienes todo. Ezequías no tenía ejército, pero ahora tenía una promesa de lo que Dios iba a hacer. Dice Dios que esto está en sus manos. Isaías va a las puertas de la ciudad y mira el camino por el cual venía Sennacherib. Sennacherib acampa la noche anterior antes de invadir a Israel. Isaías se levanta al caer el sol y habla hacia el camino. Y a pesar que estaba a una gran distancia, Sennacherib no podía escuchar la voz de Isaías. Pero cuando hay un profeta de Dios, el eco de la voz de Dios va a venir a través de su boca. Porque eso es un profeta. Es el eco de la voz de Dios en la tierra. Lo que Dios dice en el cielo, el profeta lo dice en la tierra. Y aunque Sennacherib con sus propios oídos no podía escuchar, Isaías profetizó. Y le dijo, oye, Sennacherib. Y la palabra del profeta acusa los aires, conmueve las atmósferas, transforma los ambientes. Isaías dice Dios, que así como a una bestia se le pone un anillo de hierro en la nariz. ¿Usted vio a los toros que se les pone un anillo de hierro? Dice, así Dios hará contigo por haber desafiado a su trono, por haber querido poner manos en su pueblo que él ama. Dios pondrá anillo de hierro en tu nariz. De ese anillo Dios te tomará y golpeará tu rostro en tierra. Y se fue a dormir. Isaías le dijo, tranquilo, Ezequiel. Era todo lo que necesitabas, que Dios diga algo. Era todo lo que tú necesitas, que Dios abra la boca. Todo lo que tú necesitas es que Dios te haga una promesa para creerla, para abrazarla, para vivirla, para amarla, para desear el cumplimiento de esa promesa. Todo lo que tú necesitas es esa promesa. Y dice la palabra que esa noche el ángel, no los ángeles, el ángel del Señor visitó el campamento de Sennacherib. El ángel del Señor. Y alguien sacó la cuenta. 185, en 6 horas, 7 horas desaparecieron 185,000 soldados. Pasó la espada del ángel del Señor y liquidó a 10 en un segundo. Al amanecer no quedaba uno. Aleluya. El ángel del Señor. Uno solo. Cuando Sennacherib despierta, el único vivo era él. 185,000 soldados muertos.
Algunos eran solamente huesos, porque dice que aún las fieras del campo, mientras él dormía profundamente, el ángel los hirió y las fieras se los comieron. Cuando despierta, encuentra 185,000 soldados que habían desaparecido y aún huesos, porque aún las fieras devoraron al ejército. Y él escapa, pero no hacia donde estaba Ezequías ni Israel. Él escapa a otro lado para esconderse, y a donde llegó a esconderse, ahí mismo lo asesinan. A la mañana siguiente Ezequías se levantó a ver por el camino y Senaquerib nunca llegó. Pero lo más extraordinario no solamente es que no llegó, sino que Ezequías no peleó ninguna batalla, no movió a un solo soldado. La batalla la peleó Dios. Pero hay un momento donde tú te preguntas, ¿y qué va a pasar? Porque hay un momento donde camino de Emaús se cierran nuestros ojos. Hay un momento de la dificultad, de la tribulación, que son velados nuestros ojos. Y a pesar de haber estado y haber vivido y haber experimentado y haber visto los milagros y haber experimentado cosas gloriosas, hay un momento que nuestros ojos son velados. Y en el verso 31 del capítulo 32 de 2 de Crónicas dice con respecto a Ezequías: después de haber vivido todo esto, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hubo un momento que los ojos de esos discípulos fueron velados para conocer lo que estaba en el corazón de ellos. En el corazón de ellos estaba que Jesús era un profeta, que Jesús era un varón profeta, pero en el corazón de ellos no estaba la revelación de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo. Y como con Ezequías pasó con ellos y pasa con nosotros, en un momento Dios te deja para probarte en ese camino de Emaús, para conocer lo que hay en tu corazón. Es algo que Dios hace. Dios te deja sin dejarte. Parece una contradicción, ¿no? Pero Dios te deja sin dejarte. Al fin y al cabo, ¿quién era el que había velado los ojos de esos discípulos? Dios te deja sin dejarte. Parece una contradicción, pero es algo que Dios está haciendo porque te va a revelar algo mayor. ¡Amén! Hasta ese momento ellos decían: es un profeta, varón de renombre. Pero después unos versículos dice: es el Cristo, lo hemos visto resucitado. Lo hemos experimentado, hemos comido con Él. Nos partió el pan. Nos partió el pan, ahora no hay duda, volvieron corriendo. Ya no se quedaron en Emaús, volvieron corriendo a encontrar a los 12. Que estaban ahí dudando en muchas cosas. No, tranquilo, resucitó, vive, comió con nosotros, partió el pan, Él vive. En ocasiones el Señor se aleja de nuestros sentidos para que nosotros experimentemos una sensación de ausencia de su presencia. Otros cantan y yo no siento nada y la gente levanta las manos y yo no veo la hora que esto termine. Tengo que ir a predicar a la iglesia del Espíritu Santo. ¿A quién puedo mandar en nombre mío? No tengo hoy fuerzas para ir. ¿Cuántas veces, pastor, te levantaste sin fuerza? Sin ganas. Y de repente no sientes la presencia de Dios.
Dios te deja sin dejarte y tus sentidos. Porque Dios también nos quiere enseñar a que ya no dependamos de nuestros sentidos. Porque a veces la vista nos juega una mala pasada. Y tenemos que andar por fe y no por vista, pero no. Eso es una escuela, porque es fácil es decirlo, ay hermano, tenemos que andar por fe, no por vista. Pero no aprendes a andar por fe hasta que te quedas sin vista. Hasta que la vista te dice, no hay manera de dar ese salto. No puedes con tus fuerzas. Cuando se incendió nuestra casa y perdimos absolutamente todo, Dios le habló a mi esposa y le dijo, no saques cuentas. Ella es la administradora de nuestra casa y del ministerio, ella es la que lleva las cuentas. Y a la administradora, a la que saca cuenta, Dios le dice, no saques cuenta. Y le dice, tratando con ella directamente, porque es la que maneja las cuentas, los recursos, le dice, no saques cuenta. Ora, espera y confía, porque nosotros sacamos cuenta, ¿cómo vamos a levantarnos de este incendio? Perdimos absolutamente todo. Tardamos 25 años en tener esta casa. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer si todo quedó hecho cenizas? Vamos a tardar 25 años más. Según nuestras cuentas, 25 años de nuevo. Una cosa es empezar a los 25, otra cosa es empezar a los 50. Yo sacaba la cuenta y voy a terminar a los 75. Pero Dios le dice a Patricia, no saques cuenta. Ora, espera y confía. Cada vez fácil que yo lo diga y usted dice amén. Otra cosa es cuando no tenés absolutamente nada, cuando estás durmiendo en el suelo, cuando no tenés puerta ni ventana y se quemó todo lo que tenías. Y de repente dejas de depender de tus sentidos. Un momento donde hasta tienes que dejar de escuchar, porque vino uno y de lejos me gritó, Fabián, examinate porque la maldición no viene sin causa. Por algo se te quemó todo. Cariñoso el muchacho, dulce. Dejas de escuchar, dejas de ver, dejas de sentir, tus sentidos dejan de percibirlo. Dios te deja sin dejarte. Porque ahí tenés que buscar adentro tuyo, pastor. Tenés que buscar adentro tuyo. Lo que viviste con Dios. Tenés que buscar adentro tuyo. Lo que escuchaste. Las promesas que algún día recibiste. Por algo Jesús estableció en una relación directa con sus discípulos la última noche la palabra memoria. Por eso el apóstol Pablo, estableciendo a la iglesia, utiliza la palabra memoria. Haced esto todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. Esto es para memoria. Haced esto en memoria de mí. Y dice algo, porque cada vez que levanten esta copa y partan este pan, hay algo que debe ser recordado. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte le da sentido. El derramamiento de sangre es la señal del pacto vigente. Hagan esto en memoria de mí. El pan partido, la copa levantada, la sangre de Jesús sigue vigente. La redención sigue vigente. El poder de su sangre sigue vigente. Hagan esto en memoria. Tengan memoria. Él murió, derramó su sangre y resucitó. Memoria. Y me levanto en Caseros esta noche con la iglesia del Espíritu Santo para hacer memoria y para notificar a las regiones celestes el poder de la sangre de Jesús. Termino.
Todos parecen conectarse a la atmósfera de la adoración, menos yo. Intento orar y parece una batalla mental. Deseo orar, pero las preocupaciones me turban. El pensamiento se dispersa, la frustración me invade. Pero ahí abrazo las promesas. Y la declaración bíblica sigue vigente. El justo por la fe vivirá. Y te mueves en Dios y en sus promesas. En ese camino de Emaús, sus ojos fueron velados por un tiempo, porque iban camino a una revelación mayor. Resumo todo el mensaje en esto. Camino a Emaús, la iglesia va a una revelación mayor. Camino a Emaús, la iglesia va a una revelación mayor. ¿Qué pasó en Camino a Emaús? Fueron a una revelación mayor. Fueron diciendo que era el profeta, vinieron gritando, es el Cristo resucitado. Fueron diciendo, era un varón profeta, pero ahora vinieron diciendo, lo hemos visto, partió el pan, Él vive, Él ha resucitado. Camino a Emaús, vamos a un nivel mayor de revelación, de conocimiento y de intimidad con Él. Déjeme profetizar sobre esta casa, sobre esta tierra, sobre la asignación de este ministerio. Entiendo que cuando vengo a ministrar esta noche a este lugar, no simplemente soy un predicador invitado, vengo a traer una palabra para la asignación que este apóstol porta. Y vengo a sembrar esta palabra en la asignación que este apóstol lleva adelante. Dios está llevando esta casa en este proceso de este camino de Emaús a un nuevo nivel de conocimiento y de revelación. Para traer a la boca de los intercesores de esta casa una voz de decreto que establezca en esta región que Dios les ha asignado escenarios proféticos que son portadores de un latido del corazón de Dios para esta hora, para esta tierra donde Dios los puso. Y que esta casa está estableciendo el escenario profético, donde cosas extraordinarias van a ocurrir. La oración que ustedes hacen, como hizo Ezequías, traerá a los Isaías de esta hora. Porque todavía hay muchos como Sennacherib, poderes que caerán por tierra. Y la iglesia seguirá avanzando en autoridad y en conquista. Cierre sus ojos por un momento, estoy terminando. Kimai brosai kataman soy malayema. Espíritu Santo.